encuentro como invitado con el doctor Ricardo Lobo Cañizares, director de Núcleo Educativo Municipal, rector de una institución educativa oficial y docente universitario, con el propósito de hablar del ordenamiento jurídico en Colombia, sobre la importancia de conocer todos estos aspectos como constitución política y las leyes que rigen el sistema educativo. Con respecto a eso, agradecerle primero que todo por aceptar esta invitación. Gracias a usted, profesor, por hacer la invitación y poder hacer reflexiones acerca del ordenamiento jurídico del sistema educativo colombiano. Sí, tenemos unas preguntas sobre las cuales vamos a realizar el diálogo. La primera es, ¿cuál es el ordenamiento jurídico en Colombia sobre educación y la importancia que tiene en el sistema educativo oficial y privado? El sistema educativo colombiano tiene dos grandes leyes. La Ley General de Educación 115, que establece entonces toda la implementación del sistema educativo, la política pública en Colombia, y la Ley 30 del 92, que establece entonces la educación superior en Colombia, es decir, la implementación de la educación superior en Colombia. Y la Ley 115 tiene el decreto reglamentario 1860, que permite entonces cómo esa ley puede llegar a los territorios, cómo esa ley puede ser implementada. El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia habla sobre el derecho fundamental a la educación. Estas dos grandes leyes, como la Ley General y la Ley Orgánica sobre Educación 715, ¿garantiza ese derecho a la educación? Por supuesto. El artículo 67 de la Constitución Nacional establece entonces que la educación será pública y gratuita en Colombia. Y eso lo señala para poder garantizar que los niños y niñas sean formados, pero además que la educación superior también pueda llegar a los territorios. Entonces encontramos que si podemos hacer la línea de tiempo, decimos que existe la Ley General de Educación, la ley 30, el decreto 1860, y más adelante fue apareciendo la Ley 715, que es una ley orgánica que permite entonces garantizar los recursos para que la educación en Colombia se garantice como pública y gratuita para todas las personas que habitan nuestro territorio. En segundo lugar, entonces pasaríamos a responder a una pregunta muy importante, que es ¿cuál es la importancia que tiene la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en educación en el sistema educativo colombiano? La ley general es la que permite entonces que la educación en Colombia sea gratuita, que permite la estructura, que permite que todo el sistema educativo esté garantizado. Nada puede salirse de esa norma. La norma madre es la Ley General de Educación, lo que está contemplado aquí: educación preescolar, educación media, educación básica, primaria y básica secundaria, pero además garantiza todo lo que tiene que ver con la estructura del sistema. Cómo se fundamentan los grupos, cómo se fundamenta la planta docente, cómo se fundamenta los lineamientos curriculares, cómo están garantizadas en el artículo 23, establece el plan de estudio, las áreas obligatorias, es decir, todo lo establece la Ley General de Educación, y lo que permite entonces que las instituciones puedan operar en Colombia. La educación de preescolar, básica, media y la educación superior, entonces, ¿cuál ley contempla ese derecho? La Ley 115 establece la educación preescolar básica, primaria, básica secundaria y media. Esos son los ciclos que están contemplados. Y la Ley 30 garantiza la educación superior en Colombia, que está generada por ciclos propedéuticos, técnico, tecnológico y profesional. Bueno, de esta manera, entonces la Ley 715, que es la ley orgánica sobre educación, ¿cómo garantiza los medios para que sea una realidad ese derecho a la educación de manera gratuita? La Ley 715, hay que aclarar que no es solamente para el sistema educativo. La Ley 715 también establece entonces, como es una ley orgánica, permite entonces los recursos para educación, salud y saneamiento básico. En educación tiene unos elementos básicos principales, y es garantizar que los recursos que tienen que ver con planta docente, que tienen que ver con transferencias del Estado a las entidades territoriales de orden departamental y de orden municipal, para garantizar dos elementos fundamentales que son cobertura y calidad. Y eso entonces señala que hay un recurso específico para cada uno de los entes, el ente territorial y el ente territorial departamental y el ente territorial municipal. Son entonces los gobernadores los que generan, dependiendo si el sistema permite que sean municipios certificados, que es decir, que administre el sistema.
Y eso hace entonces que asimismo tengan el recurso para lo que tiene que ver con cobertura, calidad y eficiencia del mismo sector. En Colombia, para garantizar los fines a la educación y por supuesto los medios para eso, para poder garantizar el derecho, construyó un Plan Nacional Decenal de Educación 2016 al 2026. ¿Qué contiene ese Plan Nacional Decenal? El Plan Decenal es un documento maestro que genera la política pública en 10 años, porque para el Estado colombiano es importante la durabilidad del proceso. Y ahí entonces se contemplan los fines, los objetivos, se generan entonces las prioridades del sector. Y en esas prioridades del sector está lo que tiene que ver con capacitación docente, la accesibilidad, la calidad, la cobertura, la eficiencia y el desarrollo sociocultural del pueblo colombiano. ¿Qué programas permiten mejorar la cobertura, la calidad y la eficacia del sistema educativo en Colombia? En Colombia se han generado 3 grandes programas. Un programa que es el Programa de Alimentación Escolar, que es denominado PAE, que es obligatorio en todo el territorio colombiano y permite entonces la cobertura. Está el programa de transporte escolar, está el programa de formación a estudiantes, el programa de formación docente. Es decir, existen unos programas que permiten mejorar calidad, cobertura y eficiencia. Y ellos van de la mano entonces para poder implementar lo que el plan decenal establece y lo que está contemplado en la Ley General de Educación. ¿Cuál es la estructura del proyecto educativo institucional PEI para garantizar el derecho a la educación y que permite el fortalecimiento de la educación preescolar, básica y media en las instituciones educativas oficiales y privadas? El proyecto educativo institucional está en la educación, en las instituciones de educación preescolar, básica y media, pero también se encuentra en la educación superior, en la Ley 30. Es un documento maestro que le permite generar autonomía a las instituciones educativas. ¿Qué contempla? Contempla entonces la identificación del plantel de la institución educativa, los objetivos que persigue, lo que tiene que ver con el plan de estudio, con la política pública, con la política de calidad dentro de la institución y todo lo que tiene que ver con el andamiaje del sistema educativo, todos los proyectos transversales, todos los proyectos que permitan la accesibilidad, el desarrollo, la calidad y sobre todo la mejora constante y continua de ese proceso. Asimismo, con el fin de garantizar los derechos humanos, Colombia ha suscrito diversos convenios bilaterales y convenios multilaterales. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen los convenios bilaterales en educación suscritos por Colombia desde el año 1922? Permiten que los conacionales puedan salir del territorio a hacer estudios a nivel básica primaria, básica secundaria, media y educación superior. Existen convenios con la región, en América Latina, y están garantizados, como por decir algo, un convenio con Argentina, que permite la convalidación de títulos en medicina, sobre todo, o en Brasil, que permiten la convalidación de sus títulos de los profesionales en pregrado que van a hacer doctorados o especializaciones a este territorio, o el convenio que está suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos, o lo que está suscrito con el Andrés Bello, que es multilateral, que permite entonces garantizar no solamente en América, sino en Europa y en todos los territorios donde puedan acceder los conacionales para poder mejorar, cualificar su hoja de vida. Bueno, con respecto a los convenios multilaterales que ha suscrito Colombia, hay unos muy importantes, por ejemplo, como el convenio Andrés Bello, y con respecto a la educación inclusiva suscrito con UNICEF. Sería interesante que ahondáramos un poquito más sobre el convenio Andrés Bello, que reúne 12 países latinoamericanos. El convenio Andrés Bello es un convenio muy importante porque le permite entonces tener una articulación de la región, pero además permite tener una articulación con ellos en los sistemas educativos, le garantiza a todos los conacionales que estudian en esos países poder convalidar esos estudios en el Ministerio de Educación Nacional, que es en últimos el órgano que rige la educación colombiana. El Ministerio de Educación Nacional es el estamento jurídico que estableció el gobierno nacional para que el sistema tenga la organización, para que el sistema tenga las garantías
de que puede estar desarrollando la política pública. Bueno, y para finalizar, agradecerle por aceptar esta invitación. Muy importante que los maestros, bien sean directivos docentes o docentes, conozcan todo el ordenamiento jurídico de Colombia, su constitución, con el propósito de garantizar dentro del aula el derecho fundamental a la educación de los niños. Hay que señalar entonces que en Colombia el Ministerio de Educación Nacional ha generado foros a nivel regional para poder establecer cuáles son las leyes que nos rigen. Y por eso está el decreto 1075, que es el decreto el único reglamentario donde compilan todas las normas que hay de educación. Existe un solo decreto, profe. Y ese decreto entonces se ha ido de alguna manera dándole capacitación a nuestros maestros, pero a la comunidad educativa, para que sepan cuáles son las normas que rigen, además de la Ley General de Educación, además de la Constitución Nacional, un decreto único que es el decreto 1075, donde compila todas las normas que hasta el momento se han dado en educación. Bueno, agradecerle por este tiempo, y hemos hecho una reflexión muy pertinente sobre el ordenamiento de la educación en Colombia. Agradecerle a usted e invitarle para que este tipo de elementos que hemos reflexionado en el día de hoy se puedan llegar a nuestras instituciones, a nivel superior, a nivel media, pero también a todo lo que tiene que ver con educación en nuestra sociedad y especialmente en nuestro municipio, en nuestro departamento. Muchas gracias, doctor. A usted.